Mi hijo me miró a los ojos en pleno banco y dijo: «Esa pensión también es mía». Sentí que los años de sacrificio me pesaban como un mantel de Nochebuena arrugado. Pero no bajé la mirada. Fui yo quien congeló las cuentas y exigió respeto, sin gritar, sin llorar. Aquello no fue el final. Fue el comienzo de una guerra silenciosa que nadie esperaba. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. La cuchara golpeó el plato de cerámica con un sonido seco. Aquel pequeño ruido atravesó la cocina como un disparo sordo. Arturo estaba frente a mí, los brazos cruzados sobre el pecho, con esa expresión que siempre usaba cuando ya había tomado una decisión. Yo, sin saberlo aún, estaba a punto de escuchar las palabras que cambiarían mi vida. «Mamá, ese dinero ya no es tuyo, es de la familia». La frase flotó en el aire como una nube helada. No se hubo gritos, no se hubo discusiones, solo ese tono llano, decidido, que no dejaba espacio para protestas. Sentí cómo la piel de mis brazos se erizaba mientras el vapor del lavavajillas llenaba la cocina de un calor húmedo que, de repente, ya no me calentaba. Me quedé de pie, con los dedos aún húmedos, mirando a mi hijo como si no lo reconociera. Era mi cocina la que recordaba, pero no la atmósfera. Arturo desvió la mirada hacia el suelo, y en ese instante comprendí que no era un lapsus, no era una frase maldicha. Lo había pensado, lo había decidido. «¿Cómo dices?», murmuré. Mi voz sonó tan suave que apenas me reconocí. «Yo me encargo de todo ahora», dijo él, con la frialdad de quien da una orden. La luz amarilla del techo parpadeó un poco. Paloma, apoyada en el marco de la puerta, sonrió apenas, una curva mínima en sus labios pintados de rojo. No necesitaba decir nada. Su silencio era un aplauso para Arturo. No había ni una pizca de duda en sus ojos. Sentí que mi lugar en esa casa, mi lugar en su vida, retrocedía un paso, luego otro y otro. La mesa aún tenía los restos de la cena. Pan duro, copas a medio llenar, un trozo de tortilla fría. Arturo hablaba de facturas, de planificación, de futuro, como si mi vida fuera una partida de ajedrez en la que él movía las piezas. Paloma servía vino con cuidado, evitando mi mirada, como si yo fuera un mueble que estorba. Cada palabra de Arturo era un ladrillo levantando un muro invisible entre nosotros. En la esquina de la mesa seguía la silla de su padre. Nadie la ocupaba desde hacía años. Él y yo habíamos construido esta casa, este hogar, con cada frase de Arturo. Esa silla parecía alejarse un poco más de mí. El reloj de la cocina marcaba las 22:45. Afuera, las luces de Sevilla brillaban sobre los naranjos en flor. Pero aquí dentro, el aire pesaba. Yo escuchaba cada sonido. El goteo del grifo, el roce de las copas, como si todo el mundo se estuviera desmoronando en silencio. Cuando Arturo terminó de hablar, nadie añadió una palabra. El vino tenía olor a mentira. Salí al patio trasero sin mirar atrás. La brisa nocturna trajo consigo un perfume familiar de azahar. Me senté en la vieja silla de mimbre que aún crujía como cuando mi marido y yo hablábamos de nuestras jubilaciones, de lo que haríamos cuando todo fuera calma. Miré mis manos, aquellas que habían contado cada euro, que habían bordado ropa para ahorrar, que habían firmado cada recibo para asegurar un futuro digno. Ahora, esas mismas manos temblaban ligeramente bajo la luz fría de la luna. Las palabras de Arturo regresaron como un eco cortante. «Ese dinero ya no es tuyo». Cada sílaba se clavaba como un alfiler invisible. No lloré, no hice escándalo. El silencio era mi único refugio,
y en ese silencio había un grito que nadie más escuchaba. Mi pecho se apretó, y por un segundo, el mundo entero pareció reducirse al latido de mi propio corazón. En ese momento comprendí que no era parte de sus planes, sino solo un número en su cuenta. La radio sonaba bajito en mi cocina de Chamberí. El aroma del café cortado llenaba el aire, pero mis manos aún temblaban ligeramente después de la cena de anoche. Encendí la cafetera como todos los sábados, intentando aferrarme a la rutina. Pero el temblor en mis dedos no era solo por el frío de la mañana. El móvil vibró sobre la encimera. Un audio de WhatsApp de Trinidad. Su voz sonaba dulce, amable, pero había un filo escondido entre las palabras. Así estarás más tranquila si Arturo gestiona tus recibos. Mamá. Lo escuché 2 veces. No respondí. Lo guardé en una carpeta que había creado hace tiempo, llamada para no olvidar. No quería discutir. No esa mañana. Me quedé allí, con la taza en la mano, mirando la ventana. Madrid amanecía con un cielo pálido y limpio. Y sin embargo, dentro de mí, algo empezaba a oscurecerse. Cerré la cafetera y abrí el portátil viejo que descansaba sobre la mesa del comedor. No había pasado ni 2 minutos cuando un correo electrónico nuevo apareció en la bandeja de entrada. El asunto decía: aviso, solicitud de cambio de domiciliación de pensión, pendiente de validación. El corazón me dio un vuelco. Pulsé con cuidado, como si lo que estaba dentro pudiera explotar. El correo estaba firmado por mi banco. Reconocí la estructura oficial. Número de referencia SEPA. Parte del IBAN destino oculto por asteriscos. Instrucciones claras. Si no es usted, comuníquelo. Me quedé en silencio. La frase de Arturo de anoche: ese dinero ya no es tuyo. Había sido solo un aviso. Ahora no eran palabras. Era un trámite, un documento, un movimiento legal, un acto invisible que buscaba borrar mi firma de mi propia cuenta. Dejé la taza sobre la mesa con un golpe suave. Respiré hondo, largo, como si necesitara llenar los pulmones de valor. No iba a llamarlo. No iba a escribirle. Quería ver por mí misma qué tan lejos había llegado esta sombra. Me puse un abrigo gris y salí a la calle. El aire de Madrid era frío y limpio. Bajé al metro en Iglesia y tomé la línea 1. Los vagones estaban llenos de gente que ibas a trabajar o a pasear un sábado tranquilo. Me senté frente a una anciana que sujetaba su libreta bancaria contra el pecho como si fuera un tesoro. Me vi reflejada en ella. Pendiente de validación. Si no es usted. Repetí las palabras una y otra vez en mi cabeza. No tenía que hacer escándalo. No aún. Habías aprendido que el silencio también puede ser una estrategia. Cuando el tren llegó a 4 Caminos, subí las escaleras automáticas con el pulso acelerado. El edificio del banco estaba frente a mí, con su fachada de cristal y su logo azul, idéntico al que había visto durante años en mis extractos. Entré. Tomé un número. C273. Me senté en una de las sillas de plástico. La pantalla LED mostraba los turnos con ese bip seco que siempre me había puesto nerviosa. Miré a mi alrededor. Jubilados, parejas jóvenes, una mujer con un carrito de bebé. Todos esperábamos algo. Cuando mi número apareció en rojo, avancé hasta el mostrador. El joven del banco me sonrió de manera profesional. Le entregué mi DNI y el correo impreso. Su mirada se volvió seria al instante. «Sí, señora», dijo. «Hay una solicitud de cambio de domiciliación. Si no la ha hecho usted, tenemos que bloquearla cuanto antes». «No la he hecho», respondí despacio, saboreando cada palabra como si necesitara que quedaran grabadas. «Podemos anularla ahora mismo», añadió.
pero también puede dejar constancia y venir con el director el lunes para abrir un expediente. Lo miré fijamente. Por dentro, el golpe me había llegado hondo. Por fuera, mantuve la calma. Arturo no esperaba que yo me enterara tan rápido. Ni Trinidad tampoco. Volveré el lunes con el director, dije al final. Firmé el recibo de la visita y lo guardé cuidadosamente en mi bolso. Al salir, el sol de mediodía me dio en la cara. Madrid bullía con su ruido habitual. Vendedores ambulantes, autobuses, niños corriendo por la acera. Pero dentro de mí, algo se había endurecido. Guardé el resguardo. Salí a la calle y juré volver el lunes con mi decisión escrita en la mano. La mañana del domingo entraba por la ventana como una línea dorada sobre la mesa de madera del salón. Abrí mi libreta con la intención de redactar la solicitud para el director del banco. Pero mi mano se detuvo en seco en la primera palabra. No. Solo esa sílaba apareció en la página, temblorosa, incompleta. El aroma del café llenaba el aire, mezclándose con el murmullo lejano de Madrid en descanso. Las calles estaban tranquilas, pero en mi pecho todo era ruido. Me quedé mirando la hoja blanca y me pregunté, ¿desde cuándo empecé a callar? ¿Cuándo exactamente dejé que otros hablaran por mí? Giré la libreta entre los dedos. Afuera, un vecino saludaba a otro por la ventana. El mundo parecía seguir su curso sin sobresaltos, pero dentro de mí algo estaba despertando lentamente. Respiré hondo, cerré los ojos, y entonces llegó el recuerdo. Móstoles, un domingo de primavera de hace 5 años. Después de misa, me senté en el banco frente a la parroquia con la foto de mi hermana en la mano. Era la misma foto de siempre. Ella sonriendo con la mirada firme, como si aún me dijera las mismas cosas de cuando éramos niñas. No discutas por dinero. Defiéndete con cabeza. Arturo se me acercó con un café de máquina. Mamá, no te preocupes por los recibos. Déjamelo a mí. Así estarás tranquila. Lo dijo con suavidad, casi con ternura. Y sin embargo, evitó mirarme directamente a los ojos. Recuerdo que no respondí. Me pareció un gesto de cariño. Pensé que era parte de la madurez de un hijo que quiere cuidar de su madre. No vi, o no quise ver, que esa fue la primera línea escrita de una historia en la que yo dejaría de tener voz. 5 años después, ese silencio ya no me parecía ternura, sino un ladrillo de un muro invisible que me rodeaba. Volví al presente. Encendí mi viejo portátil. Abrí el correo. El ratón chirrió al moverse sobre la mesa. Revisé mi bandeja de entrada. Nada nuevo, pero por instinto. Abrí la carpeta de spam, y allí estaban, una tras otra, una serie de notificaciones. Aviso de cuota impagada. Tarjeta revolving. Recordatorio crédito consumo. Todas dirigidas a nombre de Arturo. Pero el correo alternativo era el mío. El mío. Trinidad lo había puesto hace años, cuando inscribieron a los niños en el colegio. Un detalle que entonces me pareció inofensivo. Hice clic en un enlace olvidado. Presupuesto familiar. XL Chigin Saqueajes. Se abrió un archivo en Drive sin restricciones, seguramente compartido por descuido. En la pantalla apareció un mapa financiero que no era mío. Cuotas, intereses, pagos aplazados, comisiones. Números que contaban una historia silenciosa. No hice capturas. No necesitaba más pantallas que mi memoria. Tomé la libreta y escribí a lápiz. Nombres de entidades, fechas, referencias. Era la primera vez en mucho tiempo que mis manos no temblaban. Arturo no solo quería controlar mi pensión, quería tapar agujeros que ya existían desde hace tiempo. Su silencio, sus frases suaves, todo tenía una raíz más profunda que la simple arrogancia.
El reloj marcaba las 11:30 cuando me senté de nuevo en la mesa. El lápiz estaba gastado en la punta, pero la lista era clara. 1. Confirmar bloqueo presencial. 2. Activar alertas SMS. 3. Pedir información sobre revocar SEPA. 4. Anotar la frase exacta para el lunes. Vengo a dejar constancia. No llamé a Story Arturo. No escribí a Trinidad. El silencio, esta vez, no era rendición, era cálculo. El móvil vibró. Llamada perdida de un número desconocido. Segundos después, llegó un mensaje. Cita confirmada lunes 10:30 con el director Baltasar. Apagué el teléfono, cerré el portátil, guardé la libreta en el bolso. Por primera vez en años, sentí que el silencio estaba de mi parte. El panel luminoso parpadeó una vez, antes de fijarse en mi número. 173. Escuché el zumbido del aire acondicionado y el murmullo de los cajeros, contando billetes detrás del cristal. En el banco de plástico. Apreté la libreta dentro del bolso como quien sostiene un pulso consigo misma. Cuando apareció mi nombre debajo del número, me levanté. No corrí. Caminé despacio, con los hombros rectos, como si cada paso pidiera la distancia justa entre el miedo y la decisión. La puerta del director se abrió con un clic medido. Baltasar me recibió con una inclinación breve. Tendría 50 y tantos, gafas de montura fina, la camisa impecable como el brillo del cristal que separaba su mesa de la ventana. No me ofreció café. Tampoco lo esperaba. Abrió mi ficha en la pantalla y, antes de que yo hablara, formuló la pregunta que traía clavada desde el sábado. Usted no ha autorizado este cambio, ¿verdad? Negué con la cabeza. Me senté sin dejar la libreta. Él imprimió un par de hojas y las deslizó hacia mí por la superficie pulida. Solicitud de cambio de domiciliación SEPA. Leyó en voz neutra. Vi mi nombre, mi DNI, mi dirección, y debajo una firma torcida que, sin embargo, me pertenecía de un modo envenenado. Era mi caligrafía sin mi mano. Era mi gesto vacío. La mirada se me afiló sin subir el tono. Reconocí el trazo por una sola razón. Años atrás, para una beca de los niños. Arturo había firmado por mí, cuando faltaba la prisa y sobraba el papeleo. Lo consideré un favor. Hoy, esa costumbre inocente era un animal que regresaba con los colmillos. La solicitud fue introducida online con doble factor, añadió Baltasar. Atento a cada pestañeo. Hubo verificación por SMS y acceso desde un dispositivo habitual. Entonces alguien entró en mi casa, dije. Mi voz no tembló. No era una metáfora. Mi teléfono, mis papeles, mis rutinas. La casa no siempre son paredes. A veces es un número, una contraseña, la confianza repetida. Baltasar apartó la vista de la pantalla y me miró a los ojos, midiendo mis palabras como si fueran pruebas. Podemos bloquear de inmediato la operación y dejar constancia. También podemos generar un informe para las autoridades, si lo desea. Asentí despacio. Quiero bloqueo y constancia. Quiero que quede escrito que esto no salió de mí. Él tecleó con precisión. El reloj digital marcó las 10:47. Mis dedos, apoyados sobre la libreta, dejaron de buscar un borde donde agarrarse. Le explicaré el procedimiento. Continuó. Primero, anulamos la solicitud. Segundo, activamos alertas por SMS de cualquier intento futuro. Tercero, registramos en su expediente que cualquier modificación tendrá que ser presencial con su DNI y una contraseña verbal. Anoté en mi cuaderno la contraseña que elegí, una palabra que solo mi hermana y yo compartíamos. ¿No? Baltasar imprimió el resguardo de bloqueo y añadió otra hoja con un encabezado sobrio. Acta interna de incidencia.
Si desea presentar denuncia, esta documentación le servirá. ¿Quiere que redactemos un escrito para usted? Tomé aire. Aún no. Hoy no. Primero quiero que sepan que ya no soy la mujer que firma en blanco. Su ceja se movió apenas, como si hubiera entendido algo que no se enseña en los manuales de banca. Nos quedamos unos segundos en un silencio útil, el único que me interesaba mantener. Él lo rompió con un tono administrativo. Le pediré que firme aquí, aquí y aquí. Ahora sí. Mi mano escribió mi nombre con pulso firme. No había prisa, había exactitud. Una última cosa, dije antes de levantarme. Quiero que conste que vendré el miércoles si aparece algo nuevo. ¿Y que me recibirán? La recibiré yo, respondió sin dudar. Guardé el resguardo en un plástico transparente. Al salir, la puerta hizo el mismo clic medido. Pero en mi oído sonó distinto, como si cerrara otra cosa detrás de mí. Cruzar el vestíbulo fue atravesar un umbral. En la pantalla todavía brillaba CC63, ahora vacío. Una mujer mayor esperaba su turno con un abanico plegado. Nos miramos un segundo y nos reconocimos sin decirlo. Dos historias distintas. La misma necesidad de no desaparecer. La calle me golpeó con su vida habitual. Autobuses resoplando. Voces que se mezclaban. Hornos de pan abriendo la puerta para soltar olor a masa recién hecha. Me detuve a un lado de la entrada. El viento jugueteó con el borde del acta y tuve que sujetarla para que no volara. Pensé en Arturo. En su mensaje nocturno sin respuesta. Pensé en Trinidad. En su tono amable como un papel de regalo que no deja ver el nudo de dentro. Antes de irme, pedí revisar los accesos recientes. Baltasar giró la pantalla unos grados y me señaló una línea. Domingo, 07:14. Intento fallido. Domingo, 07:16. Intento con éxito desde un dispositivo identificado como iPhone Art. No hice comentarios. Apoyé la yema de los dedos en el borde de la mesa y sentí el frío del vidrio como una advertencia. Quiero alertas por SMS y por correo, precisé. Y una palabra de cierre si alguien intenta insistir. Elegí otra, distinta si se acosa a la primera. Por ahora basta. Sí. Guardé copia en mi bolso azul claro. Ahora. El teléfono vibró. ¿Dónde estás, mamá?, escribió Arturo. Miré la pantalla hasta que se apagó sola. No iba a dar explicaciones que no se hubieran ganado. La ciudad siguió andando, y yo con ella. Pero a otro ritmo. Habías aprendido a caminar por el margen sin perder el centro. Ahora el tablero era mío porque, al fin, entendía las reglas. Respiré. No contesté el mensaje. No hacía falta. Él lo sabría pronto. 3 golpes cortos sacudieron la madera, secos, urgentes. Me quedé a un palmo de la mirilla, respirando por la nariz para contener el impulso de abrir. Miré. Arturo estaba allí, con la mandíbula apretada y el móvil en la mano. No abrí todavía. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Solo cuando el tercer golpe sonó más cerca del ruego que de la orden, giré la llave. ¿Qué has hecho, mamá?, soltó, entrando un paso sin pedir permiso. No le cedí el pasillo. Me quedé en el marco como si fuese una frontera. Señalé el perchero. Dejó la chaqueta con un gesto brusco. El teléfono brilló en su palma. El reflejo azul le endurecía los pómulos. «Buenas noches, Arturo», dije. «Si vas a hablarme, que sea con la calma que nos falta. Pasamos al salón». La lámpara de sobremesa daba una luz de miel sobre la butaca y el sofá. Un marco con una foto de todos en San Isidro colgaba torcido. No lo enderecé. Arturo lanzó el móvil sobre la mesa baja. La pantalla quedó encendida, gritando: «Transferencia rechazada. Cuenta bloqueada». «Con ese dinero también vivo yo», disparó. «Pago el cole, la hipoteca,
Todo. No puedes hacer esto. Me senté despacio, hundiendo la espalda en la butaca que fue de tu padre. Crucé los dedos sobre la falda y lo miré sin prisa. No, hijo. Con ese dinero he vivido yo toda mi vida. Y seguiré viviendo yo. Es una pensión, no una hucha comunitaria. Pero somos familia, dijo, como si la palabra fuese una cuerda con la que atarme. Tú siempre dijiste que lo que es tuyo es de todos. Dije que cuando podía, ayudaba. Ayudar no es rendir cuentas a quien no respeta. Ayudar no es convertirse en cajero automático. Tragó saliva. Sus ojos recorrieron la habitación buscando apoyo donde no lo había. El reloj de pared, el tapizado gastado, la alfombra. Se detuvo en la foto torcida. Siempre he cargado contigo. Escupió, herido. Con tus médicos, tus pastillas, tus recibos, siempre. El aire se espesó. Noté el latido en la yema de los dedos, pero no los moví. No, Arturo. Fui yo quien te sostuvo cuando ni tú creías en ti. Te sostuve cuando el banco no quiso aquel primer préstamo. Y te hice la comida mientras buscabas trabajo. Vendí pulseras para que no perdieras el coche. Confundes amor con deuda. El móvil vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció Trinidad llamando. Arturo lo miró. Dudó. Y lo dejó sonar hasta que el silencio ocupó el hueco. ¿Ella lo sabe?, pregunté. No hace falta meterla, respondió demasiado rápido. Sonreí apenas, delgada como una cuchilla. Parece que no te contaste toda la historia, ¿verdad? Le dijiste que ibas a gestionar mis recibos, no que ibas a entrar en mi banco. Le dijiste que te ocupabas de mí, no que me borrabas. Yo no te borro, te protejo, alzando la voz. Ese mundo no es para ti. Me hago cargo. Corregí. No un lío. Y hoy también me hice cargo. Se llevó las manos a la nuca. Caminó 2 pasos. Volvió. La rabia le quedaba grande, como un abrigo prestado. Entonces lanzó la pregunta que no quería pronunciar. ¿Fuiste al banco? Fui. Bloqueé. Dejé constancia. Enumeré. Y pedí que cualquier cambio requiera mi voz, mi DNI y mi palabra. ¿Qué palabra? Una que no te daré. Mamá. Arturo. Lo corté con suavidad. Eres mi hijo y te quiero. Precisamente por eso hoy pongo un límite. No puedes vivir de mi miedo. No puedes llamarlo cuidado cuando es control. La butaca crujió cuando me incorporé. Tomé el marco torcido. Lo enderecé y lo volví a torcer. 1 milímetro apenas. Volví a sentarme. Él comprendió el gesto. Aquí nada vuelve a estar exactamente como antes. ¿Y ahora qué?, murmuró. Ahora aprendes a mirar tus cuentas y las mías. Y si necesitas ayuda, me la pides con respeto y papeles, no con atajos. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Trinidad iluminó la mesa. ¿Ya hablaste con tu madre? Mañana vemos lo del colegio. Arturo apagó la pantalla con el pulgar, como si pudiera apagar también la realidad. No puedo con todo, dijo. Y por primera vez la voz se le quebró. Me está ahogando. Lo escuché sin moverme. No me correspondía salvarlo del agua que había dejado entrar. Busca aire donde te corresponde, dije al fin. Mi casa no es tu buzo. Se acercó a la puerta del balcón. Apartó la cortina. Miró la noche y volvió a la alfombra. Noté que buscaba otra pelea y ya no la tenía. El combate había ocurrido y no me había desangrado. ¿Me echas?, preguntó. Pequeño de repente. Te acompaño a la puerta, respondí. Caminamos por el pasillo en silencio. La bombilla zumbaba. Abrí. El rellano olía a lejía y a cena ajena. Arturo se quedó un segundo con los labios entreabiertos.
como si quisiera pedir perdón y no supiera cómo. «Mamá, mañana tengo notaría», dije. «Buenas noches». No hubo portazo. Se fue llevando consigo el rumor de unas zapatillas mal atadas. Cerré despacio, para que el clic tuviera el tamaño exacto de mi decisión. Apoyé la frente en la madera. Esperé a que el pulso bajara. Miré mis manos. Temblaban, pero no de miedo, sino de la fuerza que cuesta sostener una puerta abierta y luego cerrarla. Fui al salón. La lámpara seguía encendida. El marco, otra vez torcido, me devolvió una verdad simple. La perfección no existe. La dignidad, sí. Apagué el móvil y guardé el resguardo del banco dentro de la libreta. Los pasos de arriba se mezclaron con el rumor de un autobús que subía por Santa Engracia. Despacio. Por primera vez. No fui yo quien tembló. Llegué antes de la hora. Apreté contra el pecho la carpeta de cuero, como quien guarda una fotografía que no se puede volver a hacer. En la sala de espera, olía a madera lustrada y a tinta fresca. Un par de personas revisaban papeles con esa concentración que solo se tiene cuando el futuro cabe en un folio. Respiré hondo. Durante años las notarías me paralizaron. Hoy no. Firmé mi nombre en el libro de recepción con una mano que, por fin, no tembló. Tomé asiento junto a la ventana. El cristal dejaba pasar una luz gris y paciente. La ciudad avanzaba sin mirarme. Y esa indiferencia me sostuvo. Me llamaron por mi nombre y avancé por el pasillo. El notario me saludó con un gesto sobrio y señaló una mesa larga, clara, sin papeles de más. Sobre la madera reposaban mi DNI, el expediente de poderes y 2 minutas preparadas. Su voz era serena, profesional, sin condescendencia. Revisamos la titularidad de mis cuentas, el histórico de autorizaciones, los límites que un día acepté por comodidad y miedo. De cada párrafo, una enseñanza. Lo que se cede por costumbre termina pareciendo obligación. Pedí que constara por escrito la revocación de todo poder previo y la obligación de mi presencia para cualquier cambio. Lo leí en voz alta, despacio, para aprenderlo con la boca. Firmé despacio, sin prisa, leyendo el nombre entero. Soledad Álvarez Martín. Cada letra se sostenía sola. Como yo. En el anexo quedó reflejado que quedaba sin efecto cualquier mandato en favor de terceros, incluyendo a mi hijo. No era un castigo. Era un límite. También quedó preparado un aviso formal para la entidad bancaria, con sello y fecha, para bloquear cualquier intento de cambio de domiciliación no solicitado. El notario me explicó el procedimiento de notificación y los plazos de respuesta. Sellaron las copias con un golpe seco que sonó como una campana breve. Allí quedó, en tinta y papel, lo que llevaba años diciéndome solo en silencio. Salí a la calle con paso lento, como si necesitara que el cuerpo aprendiera el nuevo peso del equilibrio. A la vuelta de la esquina, la terraza de un café tenía mesas libres. Me senté mirando a la acera, donde la gente pasaba con prisa que no era la mía. Pedí un café solo y un vaso de agua. Apoyé la carpeta sobre las rodillas, notando el relieve del cuño en la tapa. Abrí la libreta y apunté las 3 cosas que me habían traído hasta aquí. Una frase dicha sin respeto. Un correo que no debería existir. Y el hábito de desaparecer que no volvería a practicar. Cerré la libreta. El trazo era firme, como una cuerda que por fin encontraba poste. Vibró el teléfono. Un mensaje de Arturo. «Tenemos que hablar. ¿Qué has hecho?» Dejé que las palabras se enfriaran sobre la pantalla, como el vapor que subía de la taza. Contesté sin dramatismo. He hecho por fin lo que debía hacer hace años. No hubo reproche,
Ni explicación. Solo una línea recta. Guardé el móvil en el bolso y probé el café. Amargo. Exacto. Noté un hueco inesperado de paz, como cuando se abre una ventana y el polvo del aire se hace visible. No me alegraba del miedo de mi hijo. Me alegraba de haber elegido por mí. Elegir yo no era vengarme. Era volver a poner mi nombre donde correspondía. Eché a andar hacia Chamberí. El sol de finales de otoño templaba los hombros. Crucé por un paso de cebra y pensé en la noche del salón. En el marco torcido. En la frase que no volví a tragar. No puedes vivir de mi miedo. Ahora el silencio tenía otro peso. Ya no era hueco. Era cimiento. Pasé frente a una papelería y compré un sobre resistente. La dependienta me preguntó si quería un sello, y asentí. En el banco de la esquina escribí la dirección de la sucursal y preparé el envío de la notificación. Cada gesto, mínimo, era un ladrillo. Deposité el sobre en el buzón rojo y escuché el golpe hueco que confirma lo irreversible. Dentro de casa. Dejé la carpeta sobre la mesa y abrí las ventanas. El aire movió las cortinas con una suavidad que no recordaba. Fui a la cocina. Lavé una taza. Ordené los cubiertos. No para distraerme, sino para afirmar la posesión de lo cotidiano. Esta vez la casa era mía en más de un sentido. Las llaves, el ritmo, el dinero, la voz. Apoyé la mano en el respaldo del sillón y pensé en lo que vendría. Llamadas, preguntas, intentos de negociación. No haría falta levantar la voz. Bastaría con repetir los hechos cuando hiciera falta. Y sostener una sola frase hecha como un ancla. Vengo a dejar constancia. El resto, si llegaba, me encontraría de pie. Bajé la vista hacia mis manos y vi las marcas finas del tiempo. Líneas que se cruzaban como calles en un plano. No me daban vergüenza. Eran prueba de trabajo y de espera. Abrí de nuevo la carpeta para revisar que nada faltara. DNI. Justificante para el banco. Copia simple para mi archivo. Añadí una nota en papel cuadriculado. Llamar a Alexis Cheli en la sucursal si no acusan recibo en 48 horas. Caminé hasta Correos. El edificio, con su fachada amarilla. Parecía más amable que otras veces. En ventanilla pedí certificado y acusé. La empleada pegó la etiqueta con un gesto exacto y me tendió el recibo. Lo guardé en el bolsillo interior, junto al pecho. Al salir, el tráfico rugía en 4 caminos y, sin embargo, yo avanzaba con una calma nueva. Puede que Arturo piense que hoy he comenzado una guerra. No es cierto. He asumido, por fin, el mando de mi paz. Pronto se daría cuenta de que las reglas del juego habían cambiado, y esta vez las ponía yo. El primer golpe sonó como una piedra en el agua quieta. Eran casi las 12 de la noche, y el pasillo del edificio estaba en silencio. Apagué la televisión sin prisa. Durante años, ese sonido me había hecho contener la respiración, como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Hoy, en cambio, sonaba hueco. Miré por la mirilla. Arturo estaba allí, con las manos hundidas en los bolsillos, la chaqueta desabrochada y la ansiedad pegada quieta a la piel. Abrí la puerta solo a medias, dejando la cadena puesta. «Tenemos que hablar», susurró, como si temiera despertar ahí alguien. No respondí. El aire frío del rellano entraba por la rendija. Abrí la puerta del todo y me aparté. Sin invitarlo, pero tampoco impidiéndole pasar. Él dio un paso adelante, y su sombra se estiró sobre el suelo como una presencia que ya no me pesaba. En la sala solo encendí la lámpara de la esquina, la de luz amarilla. Arturo caminó nervioso, como un animal acorralado en su propio terreno. «No puedes hacerme esto», dijo. Me senté en el sillón, despacio, sin perderle la mirada.
No te lo hice yo, respondí. Te lo hiciste tú el día que olvidaste quién pagó este techo. Su mandíbula se tensó. Dio vueltas por la habitación. Cada frase más alta que la anterior. Lo había visto así de niño, cuando se frustraba al perder un juego. Pero entonces era mi tarea calmarlo. Hoy no. Hoy, su rabia no era mi responsabilidad. Yo estaba anclada al suelo como las paredes mismas. Se detuvo frente a mí, y por un instante, la habitación pareció más pequeña. «¡Me lo debes todo!», gritó. Respiré hondo, sin apartar la mirada. «No», dije, baja pero cortante. «Eres tú quien me debe la vida que tienes». El silencio cayó de golpe, pesado como plomo. Arturo abrió y cerró las manos sin saber dónde ponerlas. Entonces, el teléfono en su bolsillo vibró. El nombre de Trinidad brilló en la pantalla. No había venido solo. Ella escuchaba, desde algún lugar, como una sombra más en esta habitación que había dejado de ser suya. «Parece que no contaste toda la historia», añadí con una media sonrisa seca. Arturo bajó la vista. En otro tiempo, esa mirada suya me habría partido en dos. Hoy, solo era la evidencia de que no tenía argumentos. La distancia entre nosotros no estaba medida en metros, sino en decisiones. Salió sin cerrar la puerta de golpe. Sus pasos resonaron por la escalera como los ecos de mis propios silencios pasados. Me quedé en el umbral, escuchando cómo se alejaban, cómo se desmoronaba el poder que creía tener sobre mí. Apoyé la mano en el marco frío de la puerta y susurré. Por primera vez. Es él quien se va sin respuestas. El eco de sus pasos se disolvió en el pasillo, dejándome sola, pero no vacía. Esa soledad no dolía. Era mía, por primera vez. Él era el que temía el mañana. El timbre sonó 2 veces, y mi casa olía a café solo. Era miércoles, 11 en punto. Abrí solo para dejarles pasar y me quedé con la tetera en la mano. Arturo y Trinidad llegaron primero. Detrás, el rumor de primos y cuñadas que antes me dictaban la compostura. Hoy no serví bandejas. La mesa estaba puesta para una sola persona. Para mí. Abrí la puerta del comedor y dejé el café sobre la mesa sin invitar a nadie. El gesto era mínimo. Pero en esta casa, los gestos siempre fueron ley. Vi cómo las miradas se cruzaban. Cómo alguien buscaba las tazas de repuesto y no las encontraba. Durante años fui mano invisible. Hoy sería frontera visible. «Mamá, esto no puede seguir así», soltó Arturo sin sentarse. Trinidad añadió, suave como una hoja de afeitar. «Hay que pensar en la imagen de la familia». Me apoyé en el respaldo. Las manos quietas. Escuché todo. Mi silencio llenó el comedor. Cuando el último reproche quedó sin eco, hablé. «Durante años confundisteis mi bondad con debilidad. ¿No volverá a pasar?» Arturo chasqueó la lengua. «Estás arruinándolo todo». «Lo que estaba arruinado era el respeto», respondí. Abrí mi carpeta de cuero y coloqué en el centro el documento con sello y firma. El sol de marzo cayó sobre el timbre notarial. «Leed», dije. Trinidad se inclinó sin tocar el papel. Arturo lo tomó. Primero por encima, luego línea por línea. La rabia se le deshizo en desconcierto. «Has cambiado los mandatos», murmuró. «He recuperado lo que es mío. La casa, las cuentas y el nombre», respondí. «Ya no hay firmas en blanco». Nadie se movió. En la calle pasó un camión y nos prestó su respiración. Miré mis manos. Ahora firmaban para proteger, no para complacer. Entonces miré a Trinidad. «Hablas de imagen. La imagen de esta familia es cómo tratamos a quien la sostuvo cuando estaba cansada». Buscó una defensa y encontró un espejo. Arturo dejó la escritura sobre el mantel.
Buscó aliados. Halló hombros encogidos. No había coro. Ninguno. Solo la sala, la luz y mi voz. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él, sin guión. «Que aprendas a vivir sin mis firmas y que me hables como a una persona, no como a una cuenta». La autoridad cayó sin gritos. Me levanté. Guardé el documento y la mesa volvió a ser mesa. «La reunión ha terminado», anuncié con la voz de siempre, la que antes llamaba a comer. Se levantaron despacio. El pasillo se llenó de pasos sin miradas. En el recibidor quedamos Arturo y yo. Sus ojos brillaban. No por lágrimas, sino por pérdida. Puse mi mano en su brazo. Leve. «Aún puedes elegir hacer lo correcto», dije. No respondió. Abrió la puerta. Un golpe de aire frío entró y salió. Cerré detrás de él. La casa quedó en silencio. Un orden nuevo. Trinidad volvió sobre sus pasos para alisarse un mechón en el espejo. «Soledad», dijo una cuñada. «Si necesitas algo». «Hoy solo necesitaba que escuchaseis», respondí. Fui al balcón y corrí la cortina. En la acera, una mujer mayor empujaba un carro de la compra con la dignidad de quien no pide permiso al aire. Volví al comedor y recogí 2 tazas sin usar. El agua tibia devolvió ritmo a la cocina. Quedan pertenencias sin disputa. Mis mañanas, las palomas, los manteles. Vibró el teléfono sobre el aparador. Mensaje del banco. Bloqueo confirmado. Cambio solo con su presencia. Y DNI. La serenidad de los procedimientos me ancló los pies. No era venganza. Era frontera. Arturo seguía en el rellano, hablando bajo. Reconocí a Trinidad en las pausas. No me escondí. Abrí y pasé junto a él. «Si necesitáis un abogado, pedid cita. Yo ya tengo la mía», dije. Me miró con orgullo herido. La ternura llegó. No la dejé decidir. Le rocé la mejilla con los dedos. «No te deseo mal. Te deseo límites. A los 2 nos harán bien». Cerré con una vuelta de llave. En el silencio, mi respiración marcó el compás de la casa. Me senté junto a la ventana y abrí la libreta. Escribí la fecha y subrayé. Hoy vuelvo a mi sitio. El reloj dio las 12. Pelé una naranja y me la comí gajo a gajo. No era celebración, era presencia. Guardé la copia certificada en una caja plana. Todo parecía igual, pero había cambiado de dueño. Entendí que no buscaba ganar, sino ver claro. Y la claridad estaba puesta sobre la mesa desde el primer minuto. Por fin me veían. Ya no era la sombra que les convenía. Su silencio no era un final. Era el rebote previo a la caída. Pensé en llamar a Antonio, pero elegí guardar fuerzas. Cuidé este triunfo en voz baja. Abrí las ventanas y dejé que el aire de Madrid barriera el viejo guión. El edificio respiró conmigo. Apagué la radio. Dejé hablar al reloj. Tic-tac. Tomé otro café sin azúcar. En el fondo de la taza, el pozo dibujó una media luna. Sonreí. Por fin el ciclo giraba hacia mí. Antes de guardar la libreta, escribí: «Mañana llamará el abogado». No era deseo, era intuición que conoce el camino. Respiré hondo y escuché el latido nuevo de la casa. En la pared, la foto de boda de mis padres tenía el marco torcido. Lo enderecé con un toque y me sorprendió el sonido leve del vidrio. Era como ajustar una brújula. Pensé en la joven que fui, en la mujer que trabajó noches y en la abuela que soy, que ya no criará adultos eternos. Mi genealogía me miraba. La dignidad también se hereda si alguien la defiende. La luz cambió en el parquet, como si la casa asentara. Pero el silencio era solo el principio de su caída. El café de la mañana humeaba en la cocina como una pequeña chimenea doméstica. Yo sostenía la taza con ambas manos, no para calentarme,
sino para anclarme al día, después del vendaval familiar. El piso olía a madera y a calma forzada. Solo mi respiración y la cucharilla golpeando una vez. Entonces sonó el teléfono. «Buenos días, Soledad», dijo la abogada. «Intentaron entrar en las cuentas esta mañana. No pudieron. Los bloqueos funcionaron». Apoyé la taza. No sonreí. Dejé que la noticia se asentara. «Gracias», respondí. ¿Quedó constancia? Sí, registro interno del banco y correo certificado. Te lo reenvío ahora. Un pitido confirmó el mensaje. Abrí el adjunto. Sellos, horas, nombres. Nadie había saltado mis nuevas llaves. Nadie había movido un euro sin mí. El mundo, a pesar de los augurios de Arturo, seguía en su sitio. Terminé el café y lavé la taza con esmero. No pasó mucho tiempo antes de los golpes en la puerta. Miré por la mirilla. Arturo. Detrás, a un paso. Trinidad, con el abrigo sin abrochar. Abrí solo lo justo. «Necesitamos hablar», dijo él. «¿Pueden pasar?», contesté, pero no más de 10 minutos. El salón lo recibió con su mismo orden, la lámpara encendida y la manta doblada en el brazo del sofá. Arturo dejó el móvil sobre la mesa. En la pantalla, una notificación. Transferencia fallida. «Estás destrozándolo todo», soltó. ¿Qué clase de madre hace esto? Me senté sin prisa. Coloqué mis gafas en la punta de la nariz. «La que ha aprendido», dije, «que protegerse no es traicionar a nadie». Trinidad intervino con voz suave. «Ese terciopelo que corta...» «Soledad, la familia tiene una imagen. Los vecinos, el colegio, la parroquia. No podemos permitir un escándalo». «El escándalo», respondí, «no lo provoca quien cierra la puerta, sino quien entra sin permiso». Arturo apretó los puños. «Yo contaba con ese dinero. Tú siempre has estado para ayudar». «Y he ayudado», contesté, «pero la ayuda no es obediencia eterna. No voy a financiar tu olvido de las responsabilidades». Se miraron. No la encontraron. El reloj del pasillo marcó el minuto 10. Me puse en pie. Se acabó la visita. Hoy tengo que ir a firmar unas cartas. Arturo recogió el móvil. Trinidad se arregló el abrigo. Pero antes de salir, se volvió. «Piensa en los niños», susurró. «Estoy pensando en lo que verán cuando crezcan», respondí. «Prefiero que recuerden a una abuela que se respetó a sí misma». La puerta se cerró sin golpes. El aire recuperó su forma. Tomé el bolso y la carpeta. Salí a la calle con un paso que ya no pedía permiso. El despacho de la abogada estaba a tots 3 paradas de metro. En el trayecto repasé mentalmente la lista preparada. Protección de bienes. Aviso de herederos. Cláusulas de no disposición sin mi firma. La ciudad avanzaba. Carritos de compra. Estudiantes. Un músico probando acordes. En el despacho, la abogada me esperaba con 3 sobres y un bolígrafo. «Hoy blindamos lo que ayer recuperaste», dijo. Leí despacio. Firmé. Añadimos una nota. «Cualquier actuación en nombre de la señora Soledad sin autorización expresa será impugnada». Otra firma. Al final, el testamento revisado. Sin castigos ni venganzas. Solo orden. Añadí al sobre una copia de mi DNI y una carta breve de puño y letra. He tomado estas decisiones en pleno uso de mis facultades. Ninguna persona está autorizada a hablar ni firmar en mi nombre sin mi presencia. La abogada asintió sin teatralidad. Su sobriedad me sostuvo más que cualquier abrazo. También pedí alertas SMS y que toda gestión requiriera cita previa conmigo. Me oí decirlo y me reconocí. De camino al metro. Pasé por la papelería y compré una libreta de tapas rojas. En la primera página escribí: inventario de lo que es mío. Anoté la vivienda,
la pensión, los ahorros, pero también posesiones menos visibles. Mis llaves, mi nombre, mis costumbres. Escribirlo me ancló. Pensé en mis nietos. Algún día entenderán que cuidar a los mayores no es administrarles la vida, sino sostener su voluntad. Al salir, el sol se abrió paso entre nubes. Me senté en una terraza y pedí un café solo. Miré a la gente pasar y sentí una tregua limpia. No era felicidad. Era oxígeno. El móvil vibró. Un mensaje de Arturo. «No puedes hacerme esto. Habla conmigo». Escribí despacio. Hice lo que debí hace años. Cuídate. No añadí nada más. Guardé el teléfono y terminé el café, que estaba justo en su punto, amargo sin herir. Regresé andando. Cada portal me recordaba que una puede volver a su propia vida sin pedir disculpas. Abrí la puerta del edificio y subí las escaleras sin agarrarme a la barandilla. Dentro del piso, la luz de la tarde se inclinaba sobre la mesa. No puse música. No llamé a nadie. Me limité a respirar. Porque el silencio, por fin, decía lo que yo necesitaba. Esa noche, al apagar la lámpara, acepté que la fortaleza también duele. Acaricié la manta, apagué el teléfono y me acosté temprano. Antes de dormirme, susurré al techo. A veces, para salvar el alma, una tiene que perder a su hijo. Creí que la tormenta había pasado. No sabía que la verdadera aún estaba en camino. El timbre del despacho sonó al abrirse la puerta automática y el olor a papel sellado me recibió como una brisa fría. La recepcionista me tendió un sobre grueso con el apellido de mi hijo estampado en tinta azul. Pesaba más de lo que aparentaba, como si dentro llevara los años en que fui firmando sin preguntar. Lo sostuve con ambas manos y avancé al despacho interior, donde la abogada me esperaba con las persianas a media luz y una calma prendida. «Llegó a primera hora», dijo. «Intentaron una petición urgente para asumir la administración de tu pensión y el acceso a la cuenta. El banco la rechazó. Nuestros candados funcionaron. No fue alegría lo que sentí, sino un silencio limpio. Un aire que por fin entraba. Asentí. Me senté. Abrí el sobre. Había copias, sellos, una carta mal redactada en la que un tercero hablaba por mí sin mi nombre completo. Pasé las hojas sin prisa, como quien vuelve a su casa cuarto por cuarto. Y dejé cada una sobre la mesa de cristal. «Respira», dijo la abogada. «Ahora empezamos a trabajar con esto». Extendió otro dossier. Arriba, el membrete de la sucursal y la firma del director. Un hecho constar preciso, con horas, llamadas y frases entrecomilladas. Allí estaba como si yo misma lo hubiera escuchado en el pasillo. Arturo intentando presionar, aludiendo a un poder que no existe, pidiendo un atajo. También el no del gestor. La referencia del sistema y la nota. La titular se ha personado previamente para revocar cualquier mandato no acreditado. Esto no solo te protege, añadió, es una prueba contra futuras coacciones. Si insisten, hay recorrido. Me miré las manos. No temblaban. No hice balance ni pronósticos. Solo dije... Seguimos sin ruido. Firmé un acuse de recibo y guardé el informe en mi carpeta de cuero. La abogada giró la pantalla del ordenador. «Propongo 3 pasos más», enumeró. «Revocación permanente de cualquier mandato privado previo. Poderes preventivos a favor del despacho. Por si una enfermedad te impidiera decidir. Y un burofax a Arturo y a Trinidad para que cesen en cualquier hostigamiento económico. Además, actualizamos testamento y cláusulas de uso de la vivienda. Nadie podrá mover nada sin tu presencia. Hagámoslo», respondí. Pasamos a la sala de reuniones.
Las paredes guardaban ese eco que tienen los lugares donde la gente firma lo que de verdad le importa. Colocó ante mí los modelos. Leí cada párrafo en voz baja. Donde hubo obediencia, escribí límites. Donde hubo costumbre, escribí mi nombre completo. Al final de cada página, mi firma ya no fue un gesto aprendido, sino una decisión. En la cláusula de poderes preventivos añadimos una frase nítida. Se designa al despacho como tutor financiero. Se excluye expresamente a Bay Arturo. No sentí venganza. Sentí higiene. Habrá notificación fehaciente, dijo ella. Cualquier contacto, solo por conducto profesional. Asentí. Anoté la hora en mi libreta roja. Afuera el sol iba subiendo, y Madrid sonaba a carros de compra y cucharas golpeando vasos en las barras. Al salir del edificio, la ciudad me pareció la misma y, sin embargo, distinta. Yo ocupaba mi propio sitio en la acera. Me detuve en una terraza. Pedí un café solo y un vaso de agua. Abrí el móvil para revisar citas. Entró un mensaje de Trinidad, envuelto en celofán. La familia tiene una imagen. Piensa en los niños, en lo que dirán. No contesté. Lo reenvié a la abogada y archivé el hilo en una carpeta nueva, para gestión jurídica. El camarero dejó el café. Al primer sorbo. El amargor se hizo exacto, sin herir. Miré a las parejas que discutían en voz baja, a la mujer mayor que contaba monedas, a un chico que reía solo con sus cascos. La vida seguía, pero yo había cambiado el paso. Volví andando. En el portal. Saludé al vecino del tercero. Subí sin ascensor, peldaño a peldaño, marcando el ritmo con la respiración. En casa, guardé el sobre con el nombre de mi hijo en un cajón que casi nunca abro. No por ocultarlo, sino para no usarlo como arma. Las fronteras son silenciosas. Esa es su fuerza. Sobre la mesa. Dejé una nota para mí. Recordar que el cariño no sustituye la ley. Preparé una sopa sencilla y comí escuchando el zumbido lejano de la ciudad. Después, recogí los platos y apagué la radio. Me senté junto a la ventana, mirando cómo el día se plegaba. Pensé en las veces que confundí paz con sumisión. El teléfono vibró otra vez. Leí sin abrir del todo. Mamá, estás exagerando. Esto se arregla hablando. Lo derivé al correo de la abogada con 2 palabras. Para su archivo. No añadí opinión. Fui hasta el armario y colgué el abrigo de entretiempo. Me quedé un momento con la mano en el tejido, reconociendo la textura, como si el cuerpo necesitara comprobar que ya nada se caía. Apagué todas las luces, menos la del dormitorio. En el pasillo, mis pasos sonaron firmes, sin miedo. Creí que el silencio los calmaría. En cambio, les enseñó que yo no cedería. El domingo, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, detrás había respiraciones pequeñas y mochilas. Abrí la puerta con calma, sin el temblor de otras épocas. 2 sonrisas tímidas me miraron desde abajo. El mayor llevaba su mochila azul. La pequeña, una bufanda torcida. Olían a lápices de colores y pan dulce. Trinidad se quedó un paso atrás, recta, como si no quisiera cruzar el umbral. 2 horas, dijo. Los espero abajo. Asentí sin palabras. Ellos entraron corriendo a sala a la cocina como si no hubiese pasado el tiempo. Puse chocolate caliente y pan con aceite sobre la mesa. La cocina, sin que yo dijera nada, pareció recordar su risa. Me senté frente a ellos y establecí las reglas sin levantar la voz. Hoy no hablamos de dinero, ni de papá, ¿de acuerdo? Solo cuentos, deberes y chocolate. El mayor asintió con la solemnidad de quien guarda un secreto. La pequeña ya tenía las manos manchadas de cacao.
Aquello era un puente frágil. Pero era un puente. Pasada media hora, entre hojas de ejercicios y lápices mordidos, el mayor dudó un segundo y deslizó un teléfono hacia mí. «Abuela, esta nota de voz dijo que no nos quieres». Sentí el peso de esa frase como una piedra. Toqué la pantalla. La voz de Arturo llenó la habitación con esa mezcla de reproche y victimismo que conozco de memoria. La escuché una sola vez, sin pausa, sin lágrimas, sin borrar nada. Solo bloqueé la pantalla y devolví el teléfono. Me incliné hasta estar a su altura, mirando esos ojos que no conocen de cláusulas ni abogados. En esta casa hablamos de lo que hacemos, no de lo que otros dicen. Les dije despacio. Hoy cocino. ¿Ustedes comen? Reímos un poco. Eso es amor. La pequeña me abrazó por el cuello con olor a chocolate. El mayor suspiró. En silencio. El nudo invisible se aflojó un poco. Decidimos salir. Tomé sus chaquetas del perchero y bajamos los escalones como si cada peldaño fuera una tregua. En el retiro, las hojas crujían bajo nuestros pies. Alimentamos palomas con migas de pan. Contamos barcas en el estanque y nos sentamos bajo un plátano de sombra enorme. Trinidad me escribió un «gracias» breve. Nada más, nada menos. El pequeño sacó una hoja y unos lápices de cera. Dibujó 3 manos entrelazadas. La suya, la de su hermana, la mía. Un dibujo torcido, sencillo y perfecto. Lo doblé y lo guardé en mi cartera, junto a mi DNI y el contrato del notario. No sé si era perdón, pero sí era semilla. Cuando regresamos al portal, Trinidad los esperaba con las manos en los bolsillos. Los niños la abrazaron y subieron al coche sin preguntar. Ella me miró un segundo. No fue desafío ni ternura, fue cansancio. Asentí apenas. Ella respondió igual. Silencio útil. Esa noche, en mi escritorio, saqué una hoja en blanco. No para firmar, no para defenderme, sino para dejar constancia de un borde nuevo. Escribí 3 líneas a Arturo. Las visitas serán solo a través de la abogada. Busca ayuda para hablar sin gritar. Cuando estés listo para hablar sin dinero. Aquí estoy. No la envié. Guardé la carta en la misma carpeta donde duerme mi voluntad legal. Llamé a la abogada y registré la visita de hoy. Limpia, sin fisuras. La infancia de mis nietos no era un campo de batalla. No lo permitiría. Coloqué el dibujo de las 3 manos sobre la carpeta cerrada. Mis llaves al lado. La brújula de mi nueva vida no eran papeles, sino fronteras firmes y un hilo de esperanza que no dolía al tocarlo. Antes de dormir, puse la alarma, no por miedo, sino como un recordatorio silencioso. El amor llega a tiempo cuando la dignidad sostiene la puerta. El amanecer entró sin pedir permiso por la ventana de la cocina. El olor del café recién hecho llenaba la casa cuando el teléfono vibró sobre la mesa. El mensaje era corto. Sin adornos, sin veneno. Quiero reunirme en el banco. Solo firmar lo necesario. No habrá dinero de por medio. Me quedé mirando esas líneas un instante largo. No era una reconciliación, pero sí un cambio de tono. Respondí con 3 condiciones. Cada palabra medida como si fueran ladrillos. Presencia del gerente Navarro. Disculpa por escrito y continuidad en su terapia. Luego llamé a la abogada. Repasamos el texto del adendum preparado semanas atrás. Imprimí la versión final. Puse el sello de mi carpeta y respiré profundamente. Esta vez yo definía el terreno. A media mañana. El despacho privado del banco olía a madera encerada y papel nuevo. Navarro estaba sentado frente a nosotros, con su carpeta oficial. Arturo entró puntual. No llevaba el ceño fruncido de otras veces. Llevaba
Cansancio. El gerente leyó en voz clara. Declaración escrita de disculpa por afirmaciones falsas. Compromiso formal de cesar todo tipo de acoso económico. Acuerdo de contacto supervisado con los niños, sin involucrarme directamente. Asunción de gastos legales pendientes. Arturo tomó la pluma. Su mano tembló apenas. Firmó cada hoja sin levantar la mirada. Cuando me pasó el documento, añadí con mi letra firme al final. El dinero nunca fue el problema, la dignidad sí. Firmé. Cerré la carpeta. No hubo discursos, ni abrazos. Solo un leve movimiento de cabeza entre nosotros. Él salió primero. La puerta se cerró con un clic suave. Un sonido pequeño, pero definitivo. Por la tarde caminé hasta la sede de la Fundación Manos de Plata. La fachada blanca reflejaba el sol como si no conociera sombras. En el vestíbulo me esperaban unas pocas personas. Trabajadores sociales. 2 directivas y una placa cubierta por una tela gris. El programa nuevo llevaría el nombre de mi hermana. Beca Lucía Herrera para la Dignidad Senior. Lucía siempre decía que la verdadera herencia era abrir caminos. No cuentas. Hablé pocos minutos, con la voz tranquila. No hay héroes ni villanos. Solo decisiones que nos devuelven a casa. Las fronteras también son amor cuando protegen la paz. Descubrieron la placa. Aplaudieron con respeto, no con euforia. Abrí mi cartera y guardé detrás de la foto de Lucía el dibujo de las 3 manos que los niños hicieron el domingo pasado. Era mi brújula nueva. Al atardecer, en el retiro, el cielo se volvió de cobre y los botes parecían pequeños espejos flotantes. Me senté en el banco de siempre. El móvil vibró. Un mensaje de voz de Trinidad. Los niños quieren verte el próximo domingo en el Capricho. Solo nosotros. Tranquilo. Escuché su voz sin resentimiento. Grabé mi respuesta mirando el agua. Cuenten con mi pan de domingo y mi historia de 3 manos que aprendieron a sostener sin apretar. Envié. El sol bajó un poco más. Ya de noche, en mi salón. Puse en orden cada documento. Las firmas de la mañana. Mi testamento actualizado. La carta sin enviar. El poder preventivo. Todo en su sitio. Al lado, la llave y mi vieja brújula de latón. Preparé manzanilla. Abrí la ventana. Madrid respiraba con su murmullo suave de domingo. No compramos amor, Lucía, susurré al aire. Construimos paz. Me senté frente a la mesa sin peso en los hombros. No había ganadores ni vencidos. Solo una mujer que había recuperado su centro. No gané contra nadie. Me recuperé a mí misma. Y así se reconstruye un hogar. Cuando una madre pone límites, no rompe la familia, la ordena. Aprendí que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con papeles en regla, con silencio firme y con la mano abierta para quien quiera volver sin abusos. Las tradiciones, una mesa en Nochebuena, un paseo por el Retiro, valen si nos recuerdan el respeto. ¿Y tú? ¿Has tenido que cerrar una puerta para cuidar tu paz? ¿Qué pondrías por delante en tus fiestas familiares? ¿El bolsillo o la dignidad? Y recuerda, a cualquier edad se puede empezar de nuevo. Pedir ayuda profesional no es derrota, es amor propio. Si esta historia te tocó, deja un 1 o cuéntame desde dónde nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para así acompañarme en los próximos relatos.